Existe una verdad que casi nadie tiene el valor de decir. Cuando realmente dejas de importarte, cuando decides no reaccionar más, el narcisista no simplemente acepta y sigue adelante. Él entra en acción, y no es por amor, es por control. El narcisismo no soporta perder influencia sobre alguien que antes reaccionaba a cada movimiento. Aquí va la parte polémica. El narcisista, sea hombre o mujer, no se desestabiliza porque te extraña. Se desestabiliza porque perdió el poder de provocar emoción. Y eso hiere el ego de una forma profunda. ¿Crees que estás haciendo poco? Tal vez estás haciendo exactamente lo que más lo afecta. Ahora presta atención a esto. Existe un patrón claro de comportamiento cuando él percibe que ya no te importa. Provocaciones, indiferencia forzada, juegos emocionales. Nada es aleatorio. Todo sigue una lógica. Y cuando entiendes esa lógica, dejas de ser pieza y te conviertes en observador. Hoy vas a ver exactamente lo que sucede detrás de las cortinas del ego herido de un narcisista. Y después de esto, nunca más vas a interpretar el silencio como debilidad. Actitud 1. Él intensifica las provocaciones. Cuando la persona realmente deja de importarle, el narcisista lo siente, y lo siente rápido. El silencio comienza a incomodar, como un eco que no logra controlar. Entonces parte hacia algo predecible. Provocaciones. Indirectas en las redes sociales, frases enigmáticas, fotos calculadas. Nada es casualidad. El narcisismo odia ser ignorado. Y cuando percibe que perdió el escenario, intenta encender cualquier luz para llamar la atención, aunque sea con humo. Porque para él, ser ignorado es peor que ser criticado. Él comienza a publicar frases del tipo: algunas personas pierden lo mejor que tuvieron. Parece genérico, pero no lo es. Es un cebo cuidadosamente pensado. A veces aparece en lugares donde sabe que será visto. Otras veces manda ese comentario inocente solo para medir la reacción. Es como un niño pinchando para ver si todavía tiene poder. Solo que aquí no es inocencia, es estrategia de validación. El ego del narcisista necesita ser alimentado como fuego seco, y cualquier chispa sirve. Hasta una simple visualización ya funciona como combustible. Percibe el patrón, hace algo fuera de lo común, espera la respuesta y observa en silencio. Si la persona reacciona, siente que todavía controla la narrativa. Si ella no reacciona, intensifica. Puede exagerar en las publicaciones, puede intentar provocar celos, puede hasta buscar conflicto directo. El estoicismo entra aquí como un escudo invisible, firme y silencioso. Quien entiende esto, aprende que no toda provocación merece escenario. A veces, la mayor respuesta es el silencio sostenido con madurez. En la práctica, ¿qué significa esto? Significa que si él publica algo para alcanzar, la persona respira y no muerde el anzuelo. Si él envía un mensaje ambiguo, ella responde de forma neutra o simplemente no responde. Sin drama, sin discurso, sin confrontación innecesaria. Esto desmonta el juego del narcisismo poco a poco, porque el narcisista no sabe luchar contra quien no entra en la guerra. Y es ahí donde la dinámica comienza a cambiar de verdad, sin ruido y sin público. Y cuanto más firme se mantiene, más él percibe que perdió el control emocional de la situación. Actitud 2. Él finge indiferencia exagerada. Cuando las provocaciones ya no generan reacción, el narcisista cambia el juego. Percibe que perdió el impacto directo y entonces adopta una postura calculada de indiferencia exagerada. De repente, parece estar mejor que nunca. Publica fotos sonriendo demasiado, frases sobre nueva fase, energía elevada, superación relámpago. El narcisismo adora el escenario, y ahora el escenario es la falsa superioridad. Quiere que todos vean que está óptimo, especialmente quien dejó de dar atención. Solo que, cuando se mira con calma, hay algo forzado ahí.
La felicidad suena ensayada, como si estuviera siendo repetida frente al espejo. Actúa como si nada hubiera dolido, como si nunca le hubiera importado, como si la otra persona hubiera sido apenas un detalle pasajero, pero quien observa con atención percibe el exceso. Cuando alguien realmente está en paz, no necesita anunciar eso todo el tiempo. El narcisista sí necesita reforzar la propia imagen. Construye una narrativa pública de éxito emocional. Habla de libertad, crecimiento, madurez. Sin embargo, detrás de la fachada existe un intento desesperado de preservar el ego que fue golpeado cuando perdió el control. Es común que comience a mostrar una rutina perfecta, amigos nuevos, lugares diferentes, proyectos grandiosos surgiendo de la nada. Todo parece acelerado demasiado. Esto no es coincidencia, es estrategia. El narcisismo no tolera la idea de parecer vulnerable. Entonces transforma dolor en espectáculo. Intenta parecer superior como si estuviera por encima de cualquier sentimiento. Pero esa performance es frágil. Basta no haber público interesado para que la máscara comience a pesar. ¿Y qué hace la persona frente a esto? Simple, pero poderoso. No entra en disputa de felicidad, no responde con indirectas, no intenta probar que también está mejor, continúa viviendo su propia vida con sobriedad y firmeza. Entiende que indiferencia exagerada es solo defensa emocional, disfraza. Cuando no hay reacción, la representación pierde sentido. Y es ahí donde el narcisista percibe, aunque sin admitir, que aquella estrategia no trajo el control de vuelta. Actitud 3. Él prueba tus límites. Cuando la indiferencia exagerada no produce el efecto esperado, el narcisista parte hacia algo más sutil. Comienza a probar. No es confrontación directa, no es provocación descarada, es ese «hola» desaparecida, un mensaje aparentemente casual, una excusa cualquiera para reaparecer. Puede preguntar algo irrelevante, comentar un recuerdo antiguo, o inventar un pretexto tonto solo para medir la temperatura emocional. El narcisismo funciona así. Necesita saber si todavía existe acceso, si todavía existe brecha, si todavía existe influencia. Esas pruebas no son inocentes, son cálculos. Observa el tiempo de respuesta, el tono del mensaje, la cantidad de palabras. Si la persona responde rápido, lo interpreta como apertura. Si responde frío, intenta ajustar el enfoque. Es casi como un juego de ajedrez emocional. El narcisista mueve piezas esperando que el otro reaccione predeciblemente. Y si encuentra espacio, avanza. Si encuentra resistencia, finge naturalidad, como si nada estuviera sucediendo. Muchas veces crea situaciones para aparecer por casualidad. Frecuenta los mismos lugares, interactúa con personas cercanas, comenta algo público que sabe que será visto. Todo con la intención de probar límites. Quiere descubrir hasta dónde puede llegar sin ser bloqueado. Quiere medir si todavía tiene poder de causar impacto. El narcisismo no soporta la idea de haber sido neutralizado. Por eso, prueba, ajusta, intenta de nuevo. Es un comportamiento repetitivo, casi automático. En la práctica, lo que cambia el juego es la claridad. Si él manda mensaje casual, la respuesta puede ser objetiva y corta, sin apertura emocional. Si intenta crear proximidad, la persona mantiene distancia firme, sin grosería, pero sin intimidad. El límite necesita ser claro, no agresivo. Porque cuando el narcisista percibe que las pruebas no generan avance, comienza a entender que perdió territorio. Y cuando alguien no cede ni un centímetro, el control deja de existir. Actitud 4. Él parte para el ataque. Cuando las pruebas dejan claro que ya no hay más espacio para manipulación sutil, el narcisista puede abandonar la máscara y partir para el ataque directo. Aquí el tono cambia. Comienza a culpar. Dice que la otra persona cambió, que se volvió fría, que está diferente. Invierte la narrativa como si siempre hubiera sido la víctima.
El narcisismo tiene dificultad extrema en asumir responsabilidad. Entonces, cuando pierde el control, intenta recuperar poder creando confusión emocional. Si no logra seducir, intenta desestabilizar. Puede decir frases como «ya no eres la misma persona» o «yo solo quería tu bien». Parece preocupación, pero es acusación disfrazada. El objetivo es simple: provocar culpa. Si la persona comienza a explicarse demasiado, siente que retomó terreno. El narcisista sabe que la duda debilita, y cuando logra plantar inseguridad, gana aliento. Es un intento claro de revertir la posición de fuerza que perdió cuando dejó de ser prioridad. En algunos casos, reescribe completamente la historia, minimiza errores, exagera fallas ajenas, distorsiona acontecimientos. El narcisismo prefiere alterar la realidad a admitir fragilidad, y cuanto más firme se mantiene la otra persona, más intensifica el discurso. Puede levantar situaciones antiguas, puede traer terceros para validar su versión. Todo para recuperar la sensación de superioridad, porque, para el narcisista, estar sin control es insoportable. ¿Y cuál es la postura inteligente frente a esto? No entrar en la defensa emocional exagerada, no intentar convencer a alguien que ya decidió distorsionar, responder con claridad, sin agresividad, y cerrar el asunto cuando sea necesario. A veces la frase más poderosa es «no estoy de acuerdo con esa versión», sin gritos, sin drama. Cuando no encuentra culpa para explotar, el ataque pierde fuerza, y es en ese momento que percibe que la manipulación ya no funciona como antes. Si todo esto que estás escuchando tiene sentido para ti, presta atención. Existe una colección completa que profundiza exactamente esto de lo que estamos hablando aquí. Es un libro virtual, lo recibes al instante en tu celular y también en tu correo electrónico. El acceso está en el primer comentario fijado, aquí abajo. Y si este contenido te está ayudando a salir de este ciclo, suscríbete al canal. No necesitas pasar por esto solo o sola. Actitud. 5. Él usa a otra persona como herramienta. Cuando percibe que ni provocación, ni indiferencia, ni ataque trajeron el control de vuelta, el narcisista puede recurrir a una de las estrategias más clásicas del narcisismo: usar a otra persona como instrumento. De repente, aparece con alguien nuevo, y no es discreto. Por el contrario, se esmera en mostrar fotos rápidas, exposición intensa, declaraciones aceleradas. Todo sucede demasiado rápido. No es sobre amor, es sobre impacto. Quiere ser visto, quiere causar reacción, quiere probar si todavía despierta algo. Esa nueva persona se convierte en pieza de un juego emocional. El narcisista no está interesado en construir algo sólido en ese momento. Está interesado en provocar, en mostrar que es deseado, en insinuar que ya siguió adelante con facilidad impresionante. Pero observa la exageración. Cuando alguien realmente encuentra algo genuino, la prisa no es necesaria. Aquí hay urgencia. Urgencia en probar valor. Urgencia en restaurar el ego herido. Urgencia en decir, sin palabras directas, puedo reemplazarte. Muchas veces se esmera en que la noticia llegue. Amigos en común saben. Redes sociales son actualizadas, comentarios estratégicos aparecen. Es una vitrina emocional. El narcisismo usa personas como herramientas de validación, y eso revela algo profundo. No soporta la sensación de haber sido dejado atrás. Entonces intenta invertir el dolor, creando la ilusión de que fue él quien venció. Solo que esa victoria es frágil, porque depende de la reacción de quien está mirando. ¿Y qué desmonta esa estrategia? La ausencia de competición, no comparar, no investigar, no reaccionar públicamente. Entender que quien necesita exhibir demasiado está intentando convencerse a sí mismo. La postura firme es continuar enfocado en la propia vida, sin entrar en la narrativa de la sustitución. Cuando no hay celos, no hay disputa, no hay escenario,
Y sin escenario, el narcisista percibe que la representación perdió fuerza, y eso afecta mucho más que cualquier confrontación directa. Actitud 6. Él alterna entre frialdad y cariño. Cuando la estrategia de exhibición no produce el efecto deseado, el narcisista puede adoptar un patrón aún más confuso, alternar entre frialdad y cariño. Un día ignora completamente. Al otro envía un mensaje sentimental, como si nada hubiera sucedido. Es un movimiento calculado. El narcisismo entiende que la previsibilidad fortalece al otro. Entonces crea inestabilidad. Esa oscilación no es descontrol, es método. Quiere provocar duda. Quiere que la persona se pregunte, ¿qué está pasando ahora? Esa alternancia genera confusión emocional. Cuando alguien recibe silencio, tiende a alejarse, pero cuando recibe un gesto inesperado de cariño, puede sentir esperanza, y es exactamente eso lo que el narcisista explota. Ofrece pequeñas dosis de atención para mantener el vínculo activo. No es afecto constante, es migaja emocional intermitente, un elogio aquí, un recuerdo cariñoso allá, seguido de alejamiento repentino. El ciclo se repite hasta que la otra persona se siente emocionalmente inestable. Ese patrón es poderoso porque afecta la expectativa humana. El cerebro comienza a esperar la próxima recompensa. El narcisismo utiliza esa dinámica como forma de mantener control sin compromiso real. No entrega estabilidad, entrega suspenso. Y mientras la persona intenta entender el comportamiento, él observa. Si ella se acerca, cuando recibe cariño, percibe que todavía tiene influencia. Si se mantiene firme incluso ante la oscilación, el juego comienza a fallar. En la práctica, la clave está en no reaccionar a la variación de temperatura. Si él ignora, la persona mantiene la postura. Si envía mensaje sentimental, ella responde con equilibrio, sin sumergirse de vuelta. Sin euforia ante el cariño, ni desesperación ante el silencio. Consistencia es lo que rompe la manipulación intermitente, porque cuando no hay euforia ante el cariño, ni desesperación ante el silencio, el control emocional deja de existir, y el narcisista comienza a percibir que su antigua fórmula ya no tiene el mismo efecto. Actitud 7. Él comienza a sentirse desafiado. Cuando percibe que ninguna de las estrategias anteriores funcionó, el narcisista entra en un territorio delicado. Comienza a sentirse desafiado. Ya no es sobre reconquistar por afecto, es sobre recuperar influencia. Cuando la persona deja de reaccionar, deja de explicar, deja de justificarse, algo cambia en la dinámica, deja de ser predecible. Y para el narcisismo, perder previsibilidad es perder control. Es como intentar apretar un botón que ya no responde. En ese punto, el silencio de la otra persona comienza a incomodar más que cualquier confrontación, porque el narcisista entiende el conflicto, sabe jugar en ese campo, pero no sabe lidiar con indiferencia consistente. Cuando percibe que se convirtió en alguien que ya no logra manipular, algo interno se activa, surge la obsesión, no necesariamente amor, pero necesidad de restaurar dominio. Comienza a observar más, a intentar entender qué cambió, a buscar brechas invisibles. Es común que intensifique la vigilancia, visualiza todo, acompaña movimientos a distancia, pregunta indirectamente sobre la vida de la otra persona. No porque esté interesado de forma saludable, sino porque siente que perdió territorio. El narcisismo no tolera la idea de haber sido neutralizado. Y cuando el silencio se convierte en postura firme, se transforma en amenaza. No es el ruido lo que asusta al narcisista, es la ausencia de él. La fuerza aquí está en la consistencia. No es un silencio vengativo, es un silencio decidido. La persona sigue viviendo, trabajando, fortaleciéndose, sin anunciar nada. No necesita probar que está bien, simplemente lo está.
Y eso desafía profundamente a quien siempre dependió de la reacción ajena para sentirse poderoso. Cuando el narcisista percibe que ya no tiene acceso emocional, entiende, aunque no lo admita, que la influencia terminó. Y ese entendimiento es lo que más lo desestabiliza por dentro. Actitud 8. Él entra en colapso interno, aunque no lo muestre. Cuando todos los intentos fallan, provocación, indiferencia, ataque, sustitución, manipulación intermitente, lo que queda para el narcisista es algo que evita a cualquier costo: la confrontación con el propio ego herido. Por fuera, puede continuar posando de fuerte, puede mantener la imagen pública intacta, puede hasta repetir que está mejor que nunca, pero por dentro, algo fue golpeado. El narcisismo está estructurado sobre validación externa. Cuando esa fuente se seca, el impacto es silencioso, pero profundo. Difícilmente lo va a admitir. No esperes confesión o arrepentimiento explícito. El narcisista protege la propia imagen con uñas y dientes. Sin embargo, el colapso interno aparece en señales sutiles: irritación excesiva, necesidad constante de probar valor, comparaciones indirectas, intentos desesperados de parecer superior. Todo eso revela que el ego fue tocado. Y cuando el ego de alguien que vive de control es herido, la sensación es casi insoportable. Existe una verdad que pocos ven: el narcisista no sufre por la pérdida de la persona en sí, sino por la pérdida de la influencia que ejercía sobre ella. Lo que duele no es el amor, es el control que escapó. Cuando percibe que ya no provoca reacción, que ya no domina emociones, que ya no es prioridad, algo se rompe internamente. Y ese rompimiento no tiene público. Sucede en silencio, lejos de las redes, lejos de los discursos de superioridad. Y es aquí donde el juego cambia de forma definitiva. Porque cuando la persona entiende que no necesita reaccionar para ganar, asume una posición invisible de poder. Sin gritar, sin confrontar, sin competir, simplemente se mantiene firme, y el narcisista lo siente. Aunque nunca lo admita, aunque continúe representando fuerza, el ego golpeado es lo que más duele, y cuando ya no hay acceso emocional, ya no hay control. Es en ese punto donde la dinámica se cierra de verdad. Si todo lo que escuchaste aquí tuvo sentido, comenta una frase simple: esto tuvo sentido para mí, o necesitaba escuchar esto. Cuando escribes eso, no estás solo comentando. Estás asumiendo que viste el juego, y eso ya es un paso enorme. No eres débil, no eres débil, no es exagerado. Te quedaste demasiado tiempo dentro de un juego emocional invisible. El narcisismo confunde, distorsiona, te hace dudar de tu propia memoria. Eso lastima, eso cansa, y hay una herida real ahí dentro. Pero existe también un camino claro de reconstrucción. Y comienza cuando entiendes lo que viviste y dejas de culparte por eso. Por eso necesito decirte algo con claridad. No puedes dejar este entendimiento a medias. Existe un material que organiza todo esto que sientes, todo lo que viviste y nunca lograste nombrar. Pone luz donde antes solo había confusión. No es sobre curiosidad, es sobre liberación emocional. Es sobre recuperar tu fuerza de forma consciente, y ahora no es solo un libro aislado, es una colección completa, reuniendo todo lo que necesitas para entender el narcisismo, reconocer patrones, fortalecer tu mente y reconstruir tu autoestima. Un contenido complementa al otro. Es como si cada parte encajara exactamente en las dudas que cargas hace años. Y déjame explicarte de forma simple. Es un libro virtual. Lo recibes directo en tu celular y también en tu correo electrónico, al instante. No necesitas esperar entrega física, no necesitas salir de casa. Puedes leer con calma, a tu ritmo, en el horario que quieras. Es directo, simple y accesible. El acceso está en el primer comentario fijado aquí abajo del video. Solo tienes que hacer clic. Sin misterio.
Está ahí para que des el próximo paso con seguridad. Y si este contenido te está abriendo los ojos, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí no estás solo ni sola. Este es un espacio de claridad, fuerza y reconstrucción emocional. Y tu nueva fase comienza cuando decides no volver más al mismo ciclo. Hasta el próximo video.